¿Qué tal están? Bienvenidos. Judicialización de la vida. Es un tema muy amplio del que se podría discutir eternamente, pero realmente creo que es necesario comentar algunas cuestiones relativas al funcionamiento de la justicia, con todo el respeto, por supuesto, a los jueces, a los que tengo en altísima estima, por su gran papel en cualquier democracia y porque tienen una función importantísima en cualquier Estado de Derecho. De todas formas, hay que reconocer que hay un creciente papel de los tribunales en la toma de decisiones que antes se consideraban del ámbito privado o administrativo. Y esto pues sucede en muchos países. Por ejemplo, si pensamos en Estados Unidos, se pleitea por cualquier cosa prácticamente. Eso lo reconocen distintos periodistas y distintos expertos en estas cuestiones. Yo creo que tampoco hay que abusar de intentar pues pleitear por cualquier asunto. Hay que buscar acuerdos previos, etcétera, pero este fenómeno también se observa en diversas áreas, como por ejemplo la salud, la educación y los derechos civiles. Es lógico que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para defender sus derechos, porque lógicamente en cuestiones de herencias, por ejemplo, es algo que sucede con bastante frecuencia, lamentablemente, porque lo ideal sería que no hubiera dudas sobre lo que tiene que ser la herencia y lo que es, de hecho, de facto. En cualquier caso, pues para evitar mayores problemas, pues diríamos hay distintos trámites judiciales o administrativos que hay que realizar para que el proceso de la herencia vaya adelante de una manera correcta, lógica y respetando siempre al milímetro todas las leyes, como es lógico por otra parte. Además, también se observa pues, que hay una notable judicialización de las decisiones médicas, especialmente al final de la vida. Si no hay, por ejemplo, una declaración de la persona que ya está en su proceso final de vida anterior en el momento en el que está, pues realmente la familia, los parientes más cercanos pueden tener que decidir sobre distintas cuestiones. En cualquier caso, hay protocolos médicos para estos asuntos y también la bioética tiene mucho que decir al respecto. Hay comités médicos, deontológicos en todos los hospitales y pues hay unos protocolos que se plantean y que se ejecutan precisamente para beneficiar tanto a los pacientes como a los familiares y hacer las cosas de manera correcta, de manera digna para todos. Eso también es algo perfecto y es lo que se tiene que realizar. Por otra parte, está claro que los jueces garantizan el cumplimiento de los derechos individuales, o por lo menos que si hay incumplimiento de los derechos individuales se tomen medidas sancionadoras. En ese sentido, pues cualquier acto delictivo, cualquier conducta delictiva, pues será juzgado por los jueces y, de acuerdo con las leyes vigentes, pues se tomarán decisiones por parte de los jueces. En ese sentido, los jueces son expertos en leyes y en la interpretación de las mismas y pues las decisiones que toman son realmente justas y equilibradas. Y en cualquier caso, en todo Estado de Derecho hay recursos judiciales que se pueden utilizar si se considera que las sentencias no son justas o no son apropiadas o no respetan las leyes. Hay lo que se denomina un derecho procesal, que es importantísimo y que en España también tiene un claro desarrollo y que existe en todos los países democráticos, por otra parte. Por otro lado, también hay que decir que puede haber una sobrecarga del sistema judicial cuando muchísimos ciudadanos pleitean por cualquier cosa prácticamente. En ese sentido, yo creo que no es tanto por eso en España como porque hay muchos errores, fallos, malas interpretaciones en la vida real, en la vida laboral, en la vida social, en la vida política también, en todos los ámbitos de la vida real, y ese caos de la vida real es tan tremendo que tiene como consecuencia la pérdida de derechos de ciudadanos, de muchos ciudadanos. Y lógicamente, si los ciudadanos no se ven suficientemente defendidos, pues tienen que recurrir como último recurso prácticamente a los tribunales. Es entendible. Si la sociedad funcionara de una manera más solidaria, más justa, más equitativa, esto no sería tan necesario, pero como no es así, de hecho, pues eso explica también en buena parte, yo creo que la sobrecarga del sistema judicial.
Por otra parte, se puede hablar largo y tendido sobre las ventajas de la judicialización. En primer lugar está la protección de derechos básicos que todos tenemos, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, las libertades de los que todos tenemos y que podemos ejercer lógicamente y debemos ejercer, porque para eso somos libres. Y, por supuesto, también está la imparcialidad de los jueces, que es algo exigible y que los mismos jueces se exigen a sí mismos, como es lógico, y así lo requiere también el sistema legal de cualquier país democrático, por otra parte. También hay que decir que el acceso a la justicia es universal y si hay motivo o razón suficiente para acceder a los tribunales, se accede, lógicamente. En ese sentido, eso me parece perfecto porque todos tienen derecho a una defensa judicial, si es que se requiere, y, por supuesto, están los abogados de oficio, para los que no puedan pagarse un abogado, etc. Por otra parte, también es importante la labor de los jueces, no solamente por su propia labor en sí misma, que ya es realmente extraordinaria, sino también por los precedentes legales que sus sentencias definen o determinan, ya que pueden guiar, o de hecho guían, futuras acciones y políticas judiciales o políticas sociales, políticas laborales, etc. Por otra parte, el sistema judicial potencia y promociona precisamente la coherencia y la estabilidad legal y defiende los derechos de todos. Y una cuestión que hay que señalar y que también indicó pues la recién nombrada presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la magistrada Isabel Perelló, todos somos iguales ante la justicia, todos somos iguales ante las leyes. No hay favoritismos ni ventajas por tener un cargo político o tener pues mucho dinero o ser un gran empresario, etcétera, etcétera. Y eso hay que recordarlo pues a veces con cierta frecuencia, porque parece que se olvida en la sociedad actual. En ese sentido, también es verdad que hay desventajas en cuanto a una excesiva dependencia judicial, pero porque realmente al haber muchísimos casos, los jueces se sienten sobrepasados por la cantidad de trabajo que tienen que realizar, tendría que haber más cantidad de jueces, más cantidad de medios tecnológicos, etcétera, pero realmente no se tienen suficientes medios para que la justicia sea mucho más rápida de lo que es en España, y debería serlo. En cualquier caso, no es responsabilidad de los jueces, es responsabilidad de otras esferas, yo creo que de las esferas del poder político, que tiene que dedicar más dinero, más presupuesto a contratar más jueces, a que trabajen más jueces en la justicia española para que de esa forma se aceleren las causas judiciales, los procesos judiciales, y que no se tarden pues a veces 2, 3 o 4 años en resolver cuestiones de tipo judicial, porque es mucho tiempo y la justicia tiene que ser rápida y efectiva, porque si es lenta o muy lenta, según algunos, deja de ser justicia, o por lo menos es menos justicia o de menos calidad que la que es una justicia más rápida. Por supuesto, tampoco se puede pretender que la justicia tenga que ser ultra rápida, porque eso, lógicamente, no puede ser. Hay unos procesos, unos tiempos en el ámbito de la justicia y eso hay que respetarlo. Pero aquí estoy hablando de la excesiva espera en algunos casos a que se resuelvan, que puede ser de años. Por otra parte, también hay que decir que, a mi juicio, pues hay una aparente politización de la justicia, porque parece que hay decisiones judiciales que se ven influenciadas por presiones políticas o sociales. En cualquier caso, eso no tiene que suceder nunca, porque la justicia debe ser independiente de la sociedad, independiente de los políticos e independiente de las grandes empresas o de las empresas o del mundo empresarial, etc. Por lo tanto, yo confío mucho en los jueces y considero que actúan aplicando las leyes de forma rigurosa e imparcial y con la interpretación propia según el texto legal que está vigente, porque las leyes tienen pues una jurisprudencia, una interpretación y luego efectivamente puede haber pues algunos detalles de las leyes que puedan ser más interpretables, pero lo que es la esencia de las leyes creo que está clara para cualquier juez y para cualquier persona que sea experta en leyes, creo yo, al menos.
En ese sentido, pues hay que también señalar que la presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo destacó, Isabel Perelló, en su reciente discurso, en la inauguración del año judicial, pidió a las fuerzas políticas y poderes del Estado, de forma pública en su discurso, que duró 13 minutos aproximadamente, que respeten el trabajo de los jueces y eviten ataques. Por supuesto pueden opinar y discrepar, pero no pueden dar indicaciones ni instrucciones a los jueces para que decidan en los casos que tienen en manos, que están pues haciendo la instrucción, el sumario, o que están llevando un caso determinado. Lógicamente ellos son independientes y tienen que decidir los siguientes pasos de acuerdo con los procesos judiciales que están vigentes, lógicamente, pero a partir de ahí son totalmente libres para tomar sus decisiones, justificarlas, argumentarlas como ellos consideren, y no pueden estar ni a las instrucciones ni a las indicaciones de los políticos, ni tampoco de los políticos que están en el gobierno de un país, en este caso España. Por ejemplo, en Dinamarca los jueces son nombrados por el monarca a propuesta del ministro de Justicia y son nombrados basados en recomendaciones de un comité independiente. En cambio, en Italia y Portugal tienen sistemas, lo cual me parece perfecto, de autogobierno judicial. Me parece extraordinario que sea así, donde los jueces son seleccionados y administrados por órganos independientes del Poder Ejecutivo. También me parece pues un muy buen procedimiento, es el que tendría que ser en todos los países, un procedimiento similar a este, porque de otra forma lo que se consigue es que haya una politización de la justicia realmente tremenda. De hecho, por ejemplo, hay que decir que en el sistema judicial del Reino Unido, los jueces aplican las leyes con rigor y transparencia, con coherencia y con interpretaciones ajustadas a lo que dice el texto real y efectivo de las leyes, pero además con jueces seleccionados a través de un proceso meritocrático de méritos, por comités independientes, se supone del poder político. Esto tendría que ser también en España, y me parece que no es, porque luego hay otra cuestión importante, a mi juicio, y lo digo con todo respeto a los jueces, pero está bien que cada juez tenga sus ideas políticas, que pueden ser progresistas o conservadoras, pero yo creo, o es mi modesta opinión, que a la hora de interpretar las leyes hay que ser objetivo y ajustarse a lo que dice el texto literal de la ley, independientemente de que el juez sea progresista o de que sea conservador, porque si no, me parece que no se está realizando bien la labor. Es mi opinión, nada más. En cualquier caso, yo creo que la separación de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo, que es el Parlamento, y el judicial, tiene que ser muy clara y muy evidente. Y no puede haber ningún tipo de condicionamiento por parte del poder ejecutivo al poder judicial. Por otra parte, también está el tema de la financiación singular de Cataluña, que ha creado una serie de polémicas tremendas. Y yo considero que, como dice Josep Borrell, es un concierto, y los conciertos, con una interpretación de la Constitución objetiva, concreta y rigurosa y exacta, no tiene cabida, es inconstitucional. Lo ha dicho algún magistrado, por ejemplo, el magistrado del Tribunal Supremo, señor Macías, lo ha dicho por activa y por pasiva, aunque es verdad que parece ser que es un juez, diríamos, de ideas conservadoras. Eso no tiene que influir en que él tenga razón respecto a lo que dice, porque si una ley es inconstitucional, yo creo que eso se deriva del propio contenido de la ley, del texto escrito, no de que el juez, aunque sea un juez de una categoría muy alta, como son los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, sea conservador, sea progresista. Tiene que ser la misma interpretación, en mi opinión, porque entonces puede haber tantas interpretaciones como signos políticos tengan los jueces, etc. O es lo que yo pienso, al menos. En cuanto a la ley de amnistía, pues también para algunos expertos jurídicos, catedráticos de Derecho, etc., y para jueces también, es inconstitucional. En cambio, otros jueces consideran que es constitucional. Ahora, pues ha habido un recurso del partido de la oposición en España
porque considera que la ley de amnistía es inconstitucional. Yo también lo considero. Y claro, todo esto plantea problemas porque ya pues, algún articulista, algún comentarista político ha dicho en alguna cadena de televisión, no voy a citar cuál, generalista, de una amplia audiencia, ha dicho que aunque la ley de amnistía sea inconstitucional, al final, por las influencias políticas de favorecer la paz en Cataluña y la estabilidad política, ahora con el señor Salvadorilla, pues probablemente el Tribunal Constitucional señale que la ley de amnistía es constitucional. Esto no me parece lógico, pero todo puede suceder. Lo que no puede ser, creo yo, es que la ley de amnistía sea considerada por unos jueces como constitucional y por otros como inconstitucional, y sobre todo los altos jueces del Tribunal Constitucional. Yo creo que tendría que haber un acuerdo prácticamente casi unánime, como mínimo, sobre si es constitucional o no es constitucional. Porque entonces, si las leyes son interpretables de cualquier manera, pues entonces realmente no sé para qué sirven las leyes. En este caso, yo creo que hay que ajustarse a lo que dice literalmente la Constitución y lo que dice literalmente la ley de amnistía. Y en función de esa literalidad de los dos textos, decidir si la ley de amnistía es constitucional o inconstitucional.